Nos mató el tiempo y la ausencia, pero su tren vendió boleto de ida y vuelta. Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó un tiempo de rosas en un rincón, en un papel o en un cajón. Como un ladrón te acechan detrás de la puerta, te tienen tan a su merced como a hojas muertas que el viento arrastra allá o aquí, que te sonríen tristes y nos hacen que lloremos cuando nadie nos ve. Nuestra invitada es una mujer de convicciones firmes, tan firmes que no le ha tenido miedo ni a cuarteles, ni a ejecutivas de partidos, ni a sanedrines de togas. Es paciente y es perseverante. Cuando ve una luz, ya no ve las tormentas, o las ve, pero le preocupan menos. Defendió a Pedro Sánchez cuando quienes debían supuestamente estar defendiéndole, pues se dedicaban a tareas no siempre explicables. Quienes la conocen saben que es una mujer fuerte, como son las mujeres fuertes. Esa fortaleza puede golpear con la espada y a veces también con el escudo. Dijo Elie Wiesel, el premio Nobel, que lo contrario del amor no es el odio, lo contrario del amor es la indiferencia. Y si algo no es Margarita Robles, es indiferente. Ministra, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en la frontera. Parecía que era imposible una mujer en defensa, una mujer en Hacienda. Nos falta una mujer general, una mujer en asuntos exteriores y una presidenta del gobierno, pero parece que por ahí vamos avanzando un poquito, ¿no? Sin duda, el hecho de que este gobierno, por ejemplo, sea el gobierno que más mujeres ministras tiene en toda Europa es algo muy importante, porque sobre todo, ahora no lo valoramos tanto, pero yo, por ejemplo, cuando empecé a preparar mis oposiciones para juez, no había ninguna mujer juez en España. Quiero decir que en estos últimos años hemos hecho un esfuerzo muy importante y aún queda mucho por hacer. Uno de los lugares comunes de la extrema derecha tiene que ver con la construcción de peligros imaginados, ¿no? Que reclaman siempre, frente a ese peligro tan amenazante, un hombre fuerte, ¿no? Y por eso siempre critican a los políticos supuestamente blandengues, ¿no? Y otro de los mantras, ¿no?, de la extrema derecha es que los hombres están enjaulados. ¿No parecen dos lugares cómodos para ser ministra de Defensa? Bueno, yo tengo que reconocer que hasta el momento no he encontrado ningún tipo de objeción ni de crítica a ser ministra de Defensa, quizá porque ya ha habido otras dos mujeres, primero Carmen Chacón. ¿Allanó el camino? Yo creo que sí. Carmen Chacón fue la primera mujer ministra de Defensa en un momento complicado, en un momento difícil. Luego vino Dolores de Cospedal y por lo tanto, bueno, yo creo que es más fácil, ha sido más fácil para mí. En todo caso, yo sí que veo que, aunque es verdad que en las Fuerzas Armadas españolas hay un porcentaje de mujeres superior al de otros países de la Unión Europea, pero queda mucho por hacer. Solamente el 13% de los miembros de las Fuerzas Armadas son mujeres. Claro, si lo comparamos con Italia, que son el 3%, pues queda muchísimo que hacer. Yo también pienso en este sentido que, aunque es verdad que queda, como decía, mucho camino, las mujeres vamos haciendo camino al andar, sigue resultando más difícil, porque yo creo que hay mucho machismo encubierto todavía en la sociedad. Yo esta tarde estaba mirando estaba mirando algunos digitales y voy a contar una anécdota, ¿no? Pero contraponían una foto mía al ministro de Defensa ruso, un señor con uniforme, con una cara así, y me ponían a mí cuando estuve en Afganistán, con el casco y demás, y decían que qué diferencia, que eso sí que era un ministro de Defensa, el ministro ruso, un militar, todo un hombre hecho y derecho, y no esta señora que se pone un casco para ir a Afganistán. Bueno, es ese machismo que todavía está implícito en un sector de la sociedad, que todavía queda mucho por hacer, pero que no tenga ninguna duda esos machistas antiguos que con las mujeres no van a poder. Hay una cosa que
lo plantean los estudiosos, ¿no?, del ejército, cómo los pueblos entregan a militares y a policía, de alguna manera, una tarea especial que hacen que su desempeño laboral esté atravesado por una idea de honor, ¿no?, porque ellos son a los que les entregamos defender a la patria, ¿no?, y entonces se sienten a sí mismos como un cuerpo especial al cual le entregamos esa defensa de la patria. Claro, el problema está en quién define esa patria. Bueno, yo tengo que reconocer, yo hace 20 años estuve en la Secretaría de Estado de Interior, unos años muy complicados, muy difíciles, porque entonces había algo que era el terrorismo de ETA, ¿no? Y entonces tuve la oportunidad de dirigir también a las fuerzas de seguridad del Estado, a la policía, a la Guardia Civil. Aquellos fueron unos momentos muy difíciles y muy complicados. Pusisteis antes unas escenas cuando algún general pues, pidió red para de alguna manera poder seguir haciendo, dijéramos, comportamientos poco adecuados a la legalidad. Y yo le dije que no había más red que la Constitución. Yo creo que en estos 20 años se ha cambiado, y se ha cambiado mucho. Yo tengo que decirlo, y además lo tengo que decir como un valor en positivo, ¿no? Mi encuentro con las Fuerzas Armadas son 120.000 hombres y mujeres que al final son empleados públicos, son hombres y mujeres con una gran formación, muchos de ellos, otros que están haciendo un esfuerzo por tener una formación y que tienen algo que es verdad, es esa idea a lo mejor de patria, esa idea de honor, pero que también tienen valores. A mí en una sociedad en la que todo el mundo está a ponerse la zancadilla, a llegar al primero, a quítate tú para que me ponga yo, cuando ves vas a determinadas brigadas, cuando vas a determinadas unidades en el que ves hombres y mujeres anónimos, pero que están haciendo un trabajo en equipo, un trabajo colectivo, por hacer una sociedad más justa y más solidaria, yo de alguna manera tengo que decir que les admiro. Y hemos leído que un general de la Reserva, Fulgencio Coll, va a ser el candidato de Vox por Baleares. ¿Eso es una normalización? ¿Es una herencia del pasado? Bueno, yo quiero ser muy respetuosa con todo el mundo y con las opciones políticas de todo el mundo. También he podido comprobar que el número 1 de Vox en las elecciones andaluzas es alguien que perteneció también a la carrera judicial, el juez Serrano. Por tanto, veo que Vox está teniendo un cierto atractivo en algunos colectivos, pero también creo que junto con ese juez que está en Vox o ese militar que está en Vox, hay otros muchos que están en otros posicionamientos políticos con los que obviamente yo creo que nos podemos sentir más identificados, por lo menos yo. Usted fue secretaria de Estado del Ministerio del Interior y le plantó cara a las cloacas del Estado, que es una cosa que le reconoce cualquier persona de bien. Aquello no debió ser nada sencillo. Fue muy difícil. Yo por eso cuando ahora hablamos de que estamos viviendo, España vive un momento difícil, están estos agoreros, estas personas cuando dicen es que España está tan mal y demás, yo siempre digo, vuélvanse al periodo del 93 al 96, ¿no? Un periodo que era al final de los gobiernos de Felipe González, en el que estaba saliendo la corrupción, pues ahí estaban los Roldán, ahí estaban los Perote, Javier de la Rosa, Mario Conde, etcétera, pero que además pues estaban esas cloacas del Estado que desgraciadamente han seguido durante años, y luego estaba el terrorismo de ETA. Yo siempre he tenido muy interiorizado y he tenido suerte de contar con equipos siempre donde he estado, en el que los valores constitucionales, el respeto a la legalidad, el respeto a los derechos humanos ha sido un estandarte siempre. Es verdad que en la vida no puedes hacer todo lo que uno quisiera. Hay quien puede decir, pues es que aún hay casos de corrupción o quedaron por hacer cosas. Claro que hay casos de corrupción y claro que quedaron por hacer cosas, pero yo tengo que decir que aquel periodo de tiempo, pues desde luego muchos comportamientos de esas cloacas del Estado, mucha protección de los derechos humanos se hizo, y en ese sentido yo me siento orgullosa. No fue un trabajo que yo hiciera sola, fue un trabajo que pude hacer con un equipo de gente. Es evidente que las cloacas del Estado ya no asesinan, como sí que hacían en aquel entonces, pero parece que siguen activas, ¿no? Basta pensar en Villarejo o la Policía Patriótica que creó un ministro, ¿no? El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Bueno, yo ahí sí que creo que es esencial que los jueces lleguen hasta el final en el esclarecimiento de todo lo que ha ocurrido. El otro día en el Consejo de Ministros levantamos el secreto, desclasificamos determinadas materias para llegar hasta el fondo. Es decir, cuando hay hombres y mujeres en las fuerzas de seguridad del Estado que están cada día trabajando por una sociedad más justa, por una sociedad mejor, por defender la seguridad y los derechos, no puede ser que haya personas que lleven más de 20 años en las cloacas del Estado tapando todo tipo de corrupción
y haciendo negocios, ¿no? No puede ser que el señor Villarejo se permite estar permanentemente haciendo un chantaje a los demócratas de este país. Yo lo cuento como anécdota porque me enteré hace muy poco que en una grabación del señor Villarejo se refería a mí como textualmente él decía, como la tía más chunga, ineficaz y perniciosa que había conocido. Bueno, nunca unos insultos me habían parecido mejor. Pero evidentemente yo creo que cuando hay un sistema que permite que estos servidores, supuestos servidores públicos, lo que están haciendo sea trabajar en esas cloacas del Estado, es absolutamente inaceptable y espero que la justicia llegue hasta el final en el esclarecimiento de todos los hechos. ¿Por qué el PSOE se opone a que haya una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados para investigar a gente como Villarejo? Pues yo también tengo que decir una cosa, y ahí quizá a mí me puede también mi parte judicial, mi carrera judicial. También creo que cuando hay un procedimiento judicial en marcha, las comisiones parlamentarias nunca pueden llegar hasta el final. Y no pueden llegar hasta el final por una sencilla razón. Podrán llegar desde el punto de vista político, pero cualquier persona que esté inmersa en un procedimiento judicial que le llamen a declarar a una comisión en el Congreso, tiene derecho a decir que no declara para no verse perjudicado en el procedimiento judicial. Por tanto, es verdad que son ámbitos distintos, unos en el ámbito penal, otros en el ámbito político, pero tampoco nos podemos engañar. Una comisión parlamentaria, cuando hay un procedimiento judicial en marcha, se va a encontrar siempre con el hándicap de que la persona que va a esa comisión puede decir que se acoge a su derecho a no declarar para que no le perjudique en el ámbito del procedimiento judicial. Lo importante es que los jueces lleguen hasta el final en el esclarecimiento de los hechos, que no se admita ningún chantaje. Estas personas tipo Villarejo y demás que creen que pueden chantajear al Estado no se le puede chantajear. Parece que también queda a veces como fuera, ¿no?, del ámbito de la justicia la Casa Real. Bueno, la Casa Real es verdad que la Constitución ha previsto una inviolabilidad del rey y eso está constitucionalmente previsto. ¿Y del emérito también? Pues en este momento, mientras el tiempo en el que fue jefe del Estado, tenía esa inviolabilidad. Después de que ha dejado de ser jefe del Estado, ya no tiene esa inviolabilidad. Pero también yo tengo que decir una cosa, y también quiero decirlo con carácter general. Mire, y ahí a mí me puede también, porque yo he pasado muchísimos años defendiendo el principio de presunción de inocencia. Las cosas han cambiado. Yo entré en el año 81 en la carrera judicial. Y en el año 81, que todavía pues veníamos, bueno, de hecho hubo un golpe de Estado en el año 81. Los demócratas de este país teníamos que demostrar que éramos inocentes. Por eso yo siempre he defendido al máximo la presunción de inocencia para cualquiera. Y cuando digo para cualquiera, es para cualquiera. Por eso me parece tan importante que cuando hay el mínimo indicio de conductas delictivas sean los jueces los que determinen la culpabilidad. Porque si no, si cada uno de nosotros podemos decidir quién es culpable y quién es inocente, no vamos bien. ¿Algún día tendremos que desligar la Fiscalía del Gobierno? Sería bueno. También es verdad y se ha visto en este momento, pues en el caso del juicio del Procés, que la Fiscalía ha seguido su camino sin que el Gobierno haya interferido para nada. Y por lo tanto yo creo que a veces es mucho más la imagen externa que hay que la realidad del poder y la posibilidad de influencia, porque desde luego yo puedo decirlo, además lo digo con un cierto orgullo, este Gobierno, en el tiempo que llevamos, los 6 meses, no ha tenido ningún tipo de injerencia en la Fiscalía. Ministra, uno mira a la vida interna en el Poder Judicial de los jueces progresistas y parece que tienen los mismos problemas que en el resto de los ámbitos, sea en la política, en la universidad. Digo, que nos la pasamos peleándonos. Bueno, pues yo creo que al final a veces las cosas son más sencillas, es el factor humano, ¿no? Yo me acuerdo cuando la gente hace muchos años hablaba porque el Estado, y yo pensaba, si a veces el Estado somos las personas, el factor es humanos, con nuestras filias, con nuestras fobias. Yo creo que la justicia está viviendo un momento muy complicado, un momento difícil y un momento de descrédito. Hay un momento de descrédito para... La frase de Cosidó es estremecedora, ¿no? O sea, un diputado diciendo tranquilo que por detrás vamos a controlar el Supremo es... Es estremecedora esa frase de alguien que además pues ha sido alto cargo precisamente en un gobierno del Partido Popular que no se ha comprometido en la lucha contra la corrupción. Pero a mí hay una cosa que me duele más todavía. Por ejemplo, lo que ha ocurrido muy recientemente en la que antes era mi sala, la Sala Tercera del Tribunal Supremo, en el tema del procedimiento sobre el pago del impuesto jurídico de las hipotecas, ¿no?
Cuando la propia Sala Tercera del Tribunal Supremo, entre los mismos jueces, entre magistrados del Supremo, que son los que tienen que dar la mayor seguridad jurídica, entre ellos ponen unas sentencias que en vez de ir dirigidas, y unos votos particulares, que en vez de ir dirigidas a la ciudadanía, van dirigidos a ciertos ajustes de cuentas entre ellos, echándose en cara determinadas cuestiones, yo creo que no vamos bien. Porque si la justicia no es capaz de dar una sensación de seguridad jurídica, de rigor, de serenidad, creo que no estamos cumpliendo, los jueces no están cumpliendo una de las funciones más importantes. Y ahí tengo que decir que me parece que es absolutamente esencial que se renueve inmediatamente el Consejo General del Poder Judicial. Yo creo que el señor Lesmes, que estamos viendo aquí, ha cumplido con creces su etapa. El señor Díez Picazo, el presidente de la que era mi sala, creo que ha hecho un papel... Han enturbiado mucho. Efectivamente, han turbiado mucho. ¿eh? Y eso es algo muy tremendo, porque en un momento que vamos a vivir un procedimiento judicial, que es un procedimiento judicial que va a ser histórico, que haya esa sensación de una justicia que está defendiendo intereses de los privilegiados, en este caso de los bancos, creo que da una imagen pésima para el ciudadano. Tengo la sensación de que se han vuelto a repetir esas escenas igualmente poco edificantes de entre sobre todo el PSOE y el PP repartiéndose los cargos del Consejo General del Poder Judicial. Pero eso no es así, eso hay una cierta simplificación. La ley, que es una ley constitucional, ha querido que los vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por una mayoría que la ley establece y que esa mayoría necesariamente obliga a pactar, porque ningún partido solo tendría esa mayoría cualificada que se exige. Por tanto, se puede hablar de reparto de cromos, pero también hay que decir que la ley ha querido que para llegar a una mayoría cualificada tenga que haber acuerdos parlamentarios. Otra reflexión que nos puede llevar es hasta qué punto hay un descrédito de la vida política, porque algo que tendría que ser tan básico y tan esencial y tan que confortaría, es decir, que son los representantes del pueblo español los que eligen al órgano del gobierno, del Poder Judicial, que no nos olvidemos, no ejerce jurisdicción, que es un órgano político. ¿Hasta qué punto está degradada la concepción que los ciudadanos tienen en la vida política? Que parezca que los parlamentarios que representan la soberanía popular, cuando eligen a los vocales del Consejo General del Poder Judicial, un órgano político, están contaminando el trabajo jurisdiccional de los 5.000 jueces y juezas de este país. Sí, creo que es así. Tengo la sensación también de que no se trata igual a todos los jueces o juezas dependiendo de dónde vengan, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, lo que me pareció una cacería a Victoria Rosell, ¿no? Por parte del juez Alba, que a su vez tenía el apoyo pues, del Tribunal Supremo y demás, ¿no? Y su único delito era pues, que había ido en las listas de Podemos. Tengo la sensación de que esa concepción más conservadora, ¿no?, de la judicatura parece que es más amable a la hora de dar amparo, ¿no?, a unos que a otros. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Por ejemplo, y hablo de mí. Yo estuve casi 3 años en política, hace 20 años, estoy ahora, y yo soy una juez politizada porque soy una juez progresista de Jueces para la Democracia. Claro. El señor Lesmes, por poner un ejemplo, presidente del Tribunal Supremo, fue 8 años director general con el Partido Popular, y mientras yo soy una juez politizada, una juez que estoy en política, que hago política, él que fue 8 años director general con el Partido Popular, él es un técnico y es un profesional. Quiero decir que cuando los jueces hacemos lo que es servicio público finalmente en política, pero somos jueces progresistas, entonces estamos politizados y poco menos que va de retro. Si son jueces conservadores, claro. Sí, era muy bueno, ¿no? Yo como ministra de Defensa, que vengo del mundo judicial, en prevención, el señor Zoido, que era tan juez como yo, sin embargo, qué gran juez y qué gran político, ¿no? Falta por cambiar ese chip. Sí, pasa igual en la universidad. Si criticas las cosas, haces ideología, pero si defiendes lo que existe, parece que lo que haces es simplemente hacer ciencia. Le hemos pedido a un amigo suyo que le haga una pregunta. La tenemos por aquí. Usted hace años se encargó de la Secretaría de Interior en el hoy desaparecido Ministerio de Justicia e Interior. Cuando usted llegó a esa secretaría se encontró con algunos mandos policiales, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, diríamos que un tanto distraídos sobre sus obligaciones constitucionales y éticas. Usted puso orden. Ahora, desde junio, usted está al frente de un organismo tan importante para la seguridad del Estado como es el CNI. Lamentablemente, en algunos momentos en estos meses, es un organismo que ha aparecido más de lo conveniente en los medios de comunicación
más de lo conveniente en un servicio de inteligencia. Sobre todo porque ha aparecido ligado, más o menos lejos o cerca, con algunos escándalos de distinta relevancia e importancia. Pero eso ofrece una imagen algo distorsionada del CNI. ¿Prepara usted una renovación? Bueno, yo lo primero que tengo que decir es que si hay persona en este país por la que yo siento admiración es por Fernando López Agudín. Su compromiso desde todos los puntos de vista histórico con las libertades, con la democracia, yo aprendí mucho de él. Esa labor que él dice que se hizo en el Ministerio del Interior, de acabar o de tratar de acabar con las cloacas del Estado, de restablecer los derechos de los ciudadanos, sin Fernando López Agudín no hubiera sido ningún caso posible. Por tanto, para mí, Fernando es un punto de referencia fundamental a hablar de cualquier análisis que yo hago. Y él sabe y conoce perfectamente el compromiso que yo tengo. Lo decía al principio, no siempre uno puede hacer todo lo que quisiera. Pero yo también tengo que decir una cosa. Yo me hice cargo del Ministerio de Defensa el día 7 de junio de este año. Siempre he dicho que yo tengo una responsabilidad desde el 7 de junio en adelante, y todo lo que sea del 7 de junio con retroceso, pero que tenga alguna incidencia en el momento presente o en el momento futuro. Yo desde luego puedo decir que en el tiempo en que yo soy ministra de Defensa y en aquellas cuestiones que tienen relación con el ejercicio de gobierno por parte de este gobierno de la nación, yo no puedo poner ninguna queja al Centro Nacional de Inteligencia, todo lo contrario. Y también quiero decir una cosa porque me parece que es justo. Es verdad que han salido determinadas actuaciones del pasado y que cada cual asuma su responsabilidad, pero también quiero decir que en el CNI trabajan 3.000 hombres y mujeres, 3.000 hombres y mujeres anónimos, que muchas veces están haciendo un esfuerzo personal, un sacrificio de su vida en lugares de conflicto, en lugares en Oriente Medio, de la lucha contra el terrorismo y demás, y a mí me parece que es justo hacerles un homenaje también. Por tanto, yo, igual que Fernando López Agudín, sabe que cuando nosotros llegamos al Ministerio del Interior hace años dijimos solo lo ético es práctico, y eso es algo que lo tenemos absolutamente interiorizado, solo lo ético es práctico en cualquier actuación de gobierno, solo lo ético es práctico en cualquier actuación del Centro Nacional de Inteligencia, y yo desde luego en el tiempo en el que llevo no tengo ninguna razón para pensar en que no se están realizando conductas éticas. No, y por eso hace tanto daño, ¿no? Cuando hay gente que por ahí enreda, ¿no? Y aparece pues en este tipo de escándalos, aquí en Arabia Saudí, en diferentes lugares. Por eso para mí es tan importante, yo insisto siempre en que los jueces sean absolutamente implacables. Es decir, cuando hay personas que están lanzando dudas y demás, los jueces tienen que llegar hasta el final, porque los jueces sí pueden hacerlo mucho más que las comisiones parlamentarias, que yo creo profundamente en el Parlamento, sin ninguna duda. Además he sido portavoz de un grupo parlamentario y para mí fue un gran honor. Pero yo no puedo aceptar que determinadas personas estén o sembrando dudas o, si no sembrando dudas, tratando de chantajear. Por tanto, yo quiero que el Poder Judicial haga recaer todo el peso de la ley sobre aquellos que desde las cloacas o desde las cloacas están haciendo conductas que son constitutivas de delito. Ministra, usted ha sido una de las mujeres pioneras en la justicia española, pero a la vista ha quedado, tras el caso de La Manada, que nuestra justicia está muy lejos de ser feminista. ¿Tan difícil es traer la justicia del siglo XXI? Mire, yo también lo dije en su momento cuando la sentencia de La Manada. Yo me sentí como mujer y como juez muy disgustada. Mire, yo cuando entré en el año 81 era muy tremendo, porque las mujeres que habían sido objeto de agresiones sexuales, de violaciones y demás, tenían que sufrir unas situaciones tan tremendas. Yo recuerdo algún juicio, estando yo en un tribunal colegiado, en la audiencia de Barcelona, en el que le dije al presidente de la sección: o termina este interrogatorio a la mujer o yo me levanto y me voy, porque ella era la culpable. ¿Y usted qué hacía a las 12 de la noche en la calle? ¿Usted qué hacía con la minifalda? Eso yo lo he vivido. Cuando he vuelto a ver que en el siglo XXI, en el año 2018, todavía hay jueces que no acaban de entender, que no tienen esa formación de género, que no acaban de entender que no es no y que hay que respetar la posición de una mujer, a mí me duele. Me duele como mujer, pero también me duele como juez. Claro que me duele. Uno de los violadores era militar.
y conocemos casos de acoso y agresiones dentro del ejército, como usted conoce bien, el de Zaida Cantero. También conocemos impedimentos para acceder por llevar tatuajes o casos donde se ha matado al mensajero, como el del teniente Segura. ¿Qué tiene pendiente las Fuerzas Armadas en España? Bueno, en las Fuerzas Armadas, como cualquier colectivo de 120.000 hombres, hay muchas cosas por hacer. Pero yo también diría que a veces lo que no podemos hacer es elevar la anécdota a lo general. Es decir, el tema del tatuaje, es verdad que hubo un caso concreto en el tema del tatuaje, es un tema que se tomó una decisión, se estimó un recurso y la persona que había querido concursar para participar como psicóloga militar se le ha admitido. Es verdad que luego se ha recurrido. Mencionaba al teniente Segura, mencionaba a Zaida Cantero. En el caso de Zaida Cantero, que hoy es portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, yo lo único que puedo decir que ella además es una de las adalides y sabe perfectamente el compromiso que hay, es tolerancia cero en materia de agresiones sexuales en las Fuerzas Armadas. Usted me habla del caso del teniente Segura, es un caso que está judicializado y que por tanto es bueno que también uno sepa que aunque uno sea ministro o ministra, en mi caso, no puede hacer todo, porque el Estado de Derecho tiene unos cauces, tiene unas normas y tiene unas reglas de juego, que a lo mejor no son los que a uno le gustaría, pero son los que permiten la convivencia. Cuando hay determinadas resoluciones judiciales, cuando hay unas reclamaciones en trámite judicial, en vía administrativa, ya no se puede hacer nada. Lo único que tiene que quedar muy claro es que en el ámbito de las Fuerzas Armadas, tolerancia cero contra cualquier agresión sexual, pero no solamente en el ámbito de las Fuerzas Armadas, en cualquier ámbito de la vida. Y ahí sí que es imprescindible que todos, cada vez que una mujer sea agredida, cada vez que una mujer diga no y alguien no respete, todos estamos agredidos y estamos siendo agredidos. Quiero presentarle una cosa, pero antes de presentar tenemos la solución prácticamente a todos los problemas de España, pero antes quiero preguntarle, se acaba de aprobar un gasto militar enorme, 7.331 millones, ¿no? Que es más, ¿no?, de lo que le hemos arrancado a la Unión Europea, ¿no? Un gasto muy desmesurado. Bueno, vamos a ver, este es un gasto que se va a desarrollar desde el año 2018 hasta el año 2031, no es para este año, es un gasto para hasta el año 2031. Pero es un gasto que es muy importante decirlo, que va a crear más de 7.000 puestos de trabajo, porque esto va a permitir que Galicia, Ferrol y Navantia Ferrol tengan los trabajadores sitios donde un puesto de trabajo, que son empresas que si no se hubieran hecho las fragatas irían al paro, 7.000 parados, que va a permitir que haya puestos de trabajo en muchísimas localidades de España, en Asturias, en Sevilla, en Castilla-La Mancha, que va a permitir la industria española, no la gran industria, sino la pequeña y la mediana industria, porque vamos a crear también muchísimo empleo indirecto. Por lo tanto, es importante decir que es una inversión a 12 años vista. Si dividimos, fíjese a lo poco que sale, pero lo más importante, que es un compromiso de este gobierno, es de creación de puestos de trabajo. Vivimos la experiencia cuando el tema de las bombas en Arabia Saudí, cómo salieron 6.000 trabajadores a la calle de Navantia, precisamente en San Fernando, y bueno, mucha gente que me criticaba a mí por lo de las bombas, decía que lo primero eran los puestos de trabajo. Bueno, pues yo lo único que puedo decir es que la industria de defensa, esa industria de defensa que además es necesario, porque la defensa es la defensa de nuestros valores, de nuestros derechos y nuestras libertades, son puestos de trabajo. Son permitir que pequeña y mediana industria puedan mantenerse. Es permitir desarrollo tecnológico, innovación de jóvenes que están en la innovación, que están en la tecnología, y por lo tanto no es un gasto militar para ir ahora a las primeras líneas de batalla. Y luego hay algo que también hay que decirlo, porque a veces desde la izquierda hay ciertos complejos de decirlo. Hay en este momento 3.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas en misiones de paz en el mundo. Yo estaba la semana pasada en Afganistán y no sabe el esfuerzo que están haciendo, precisamente hablando de las mujeres, aquellas mujeres sojuzgadas con el burka y demás. Ahí están nuestras tropas en el Líbano, están en Afganistán, están en Irak, etcétera. Mire,
Y le pongo un ejemplo. Una de las inversiones que vamos a hacer es en los 8x8, son vehículos de combate que van a dar puestos de trabajo en Asturias, están encantados en Asturias, en la fábrica de Trubia, o que van a dar en Alcalá de Guadaira y demás. Pues ¿sabe por qué en el año 2007 se decidió que había que cambiar? Porque militares españoles que estaban en Líbano guardando la frontera, precisamente protegiendo de los ataques de los israelíes, murieron porque llevaban unos coches con muy poco blindado, y ahora esto lo vamos a suplir. Por tanto, yo creo que en toda esta materia es bueno ser muy claro, es ser muy concreto. Son puestos de trabajo, es favorecer nuestra industria, es favorecer nuestra tecnología y favorecer también la actuación de las Fuerzas Armadas. Ministra, hay militares a los que se les expulsa a los 45 años del ejército. ¿Y eso también es un puesto de trabajo? Ese es un puesto de trabajo. Ellos firmaron un compromiso efectivamente hasta los 45 años. Yo tengo que decir que fue una de mis prioridades tratar de buscar una salida desde el punto de vista legal. No es posible, pero sí que, y ha habido un acuerdo de una subcomisión en el Congreso, pero sí que lo que estamos haciendo, y eso es una de las prioridades, es que aquellas personas que terminen el compromiso que firmaron a los 45 años salgan con una cualificación profesional que les permita incorporarse a la vida civil. Hay algunos que quieren quedarse en la vida militar y otros que legítimamente no quieren quedarse en la vida militar, que quieren reincorporarse a la vida civil, y sí que tenemos una obligación. Yo creo que el Estado tiene una obligación de que esas personas salgan con una cualificación profesional que les permita pues, tener puestos de trabajo. Estamos firmando convenios, estamos dando cursos de capacitación profesional y estamos dando becas también. Y luego están nuestros soldados que cobran 900 euros. Sin duda, sin duda. Esto, nuestros soldados cobran 900 euros, nuestros jóvenes mileuristas que están en la ya situación en la que están, más que los soldados. Bueno, ya ganan 100 euros más, están los dependientes. Y mire, yo voy a aprovechar y me va a dejar que ahí meta una cuña. Por eso yo creo que es tan importante que continúe este gobierno y que se termine la legislatura. Y por eso creo que es bueno que haya unos presupuestos que permitan hacer gasto social. Porque si no hacemos unos presupuestos con gasto social, ocurrían estas cosas. El día 21 vamos a hacer un Consejo de Ministros en Barcelona en que, entre una de las otras cosas, vamos a hacer el salario mínimo. Vamos a entrar en eso, pero hay alguien que nos ha propuesto una solución al gobierno de España. Vamos a verlo. Para ahondar en este tema hemos invitado hoy a un personaje que es todo lo contrario de César Millán. Él no encanta a los perros, sino que los aburre con sus temas filosóficos. Richard. Buenas noches. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, ministra? Muy bien, muy bien. Yo soy un amante de los animales, ¿eh? Mira, me encanta Scooby-Doo, Bambi, la patrulla canina, todo. ¿Qué tal esta Luna? Luna estupenda, ¿Sí? Está estupenda. Me he documentado con el Yorkshire y he descubierto que es una mezcla entre el terrier inglés y el terrier escocés.
O sea, que un poco de sangre independentista tiene el Yorkshire. Desde luego esta es muy independiente, va muy por libre y es muy anárquica, muy anárquica. Me ha llamado la atención que antes al Yorkshire se le utilizaba como depredador de roedores. Así que he querido tener un detalle en la frontera y hemos comprado este ratoncito con la Un gran nariz esfuerzo económico. Sí, sí, totalmente. Hemos tirado la casa por la ventana con el color azul del Partido Popular pues, para que el perro se distraiga bastante, ¿vale? Así que es un regalo que hacemos aquí en la Pues frontera. muchas gracias, y además le encantará, porque todos estos tipos le encanta, le encanta. Y Cada vez además que se cuando muerde. vea el color azul, Sí, va a atacar con... Claro, se lo va a pasar mucho Seguro mejor. que sí. Cada vez que se muerde, chilla, hace... Ahí, claro que sí, perfecto. esto le encanta a ella. ¿Sí? En cuanto oye esto, aparece enseguida. ¿eh? Perfecto, pues nada, que se lo pase Luna. Se lo estas pasaré a Navidades. Luna, se lo pasaré. Fantásticamente bien. No sé si os habéis hecho... Ah, por cierto, Juan Carlos, fantástico, estuviste el otro día en la sexta, ¿eh? Muchas gracias. Estuvo, yo le vi. Estuviste sentada, pero cuidado, cuidadito. No sé si has visto esta imagen que rescaté yo viendo el programa. A ¿La ver. podemos poner? Tienes que tener cuidado porque te están vigilando, Juan Carlos. Mira, en el margen superior tenemos ahí a Tony Stark, más conocido como Iron Man. O sea que los Bueno, Vengadores no te están parece vigilando, peligroso. Juan Carlos. No parece peligroso ese señor. No, que te están vigilando. Igual tú eres la clave para acabar con Thanos. Ahora hay que saber quién es Thanos, ¿no? Pues sí. Pero bueno, no sé si os habéis hecho eco de esta noticia que salió la semana pasada. PETA, la Asociación por la Protección de la Ética en el Tratamiento de los Animales, lanzaba esta propuesta. Hay algunos dichos populares que contienen cierto contenido homofóbico y discriminatorio para los animales y proponen cambiarlo para que no resulten crueles, ¿vale? Yo tengo aquí varias propuestas que ellos pusieron en su Twitter. Por ejemplo, matar 2 pájaros de un tiro. Ellos proponen alimentar 2 pájaros con un bollo. El bollo puede ser el que sea, un donut, un plum cake, panetones, lo que quieras, ¿vale? O, por ejemplo, coger el toro por los cuernos, pues ellos proponen coger las flores por las espinas. Podría ser una rosa también, ¿no? Entonces yo lo que voy a proponer es que estamos de acuerdo con esta propuesta, ¿no? Yo creo Sí, que sí. todo lo que sea mejorar la vida de los animales, ¿no? Incluso por encima de la nuestra, que vivan mejor que nosotros los animales, pues podemos... Así que traigo varios refranes, varios dichos populares que podemos intentar cambiar desde aquí, hoy en la frontera. Me podéis ayudar entre los dos, ¿no? Sí, claro. ¿Parece? claro. Vamos a intentarlo. Venga. Yo creo que sí, ¿no? Vamos bien. A ver, por ejemplo, camarón que se duerme se le lleva la corriente. Hay una opción que es cocodrilo que se duerme es cartera, que me hace mucha gracia. ¿Cómo lo podríamos cambiar? ¿Cómo lo podríamos cambiar? Por algo que fuera inofensivo, evidentemente. Camarón que se duerme se le lleva la corriente. Camarón que se duerme, pues el concierto es un rollo. Qué difícil, pero es que nos lo pones muy Es difícil, muy ¿eh? Yo tengo alguna propuesta, hombre, A ver. Es muy dejadme difícil, un poquito. A ver, yo tengo, por ejemplo, PSOE que se duerme pierde las elecciones en Andalucía. Eso va con segunditas, ¿eh? ¿Sí? ¿Tú crees? Ay, sí. ¿Tú quieres ahí chichar Bueno, un poco? perdón, el PSOE ha ganado las elecciones en Andalucía. Otra Ya. cosa es que no pueda formar gobierno, pero ha ganado las elecciones en Andalucía. O sea que Bueno. ahí vamos... Es verdad, también. Por ejemplo, muerto el perro, se acabó la rabia. Eso no me gusta, yo no quiero que... No. No, eso no me gusta. Lo podríamos cambiar, yo propongo, por ejemplo, cerrado Twitter, pues se acabó el odio. Sería bonito, ¿no? Yo no estoy en Twitter. Pues hace bien. No estoy en Twitter. Es una cosa, además, que yo respeto a todo el mundo, por supuesto, pero no sé, creo que Twitter se ha convertido en un sitio, en vez de que la gente se pueda expresar libremente y en positivo, creo que es un sitio duro. Más duro a lo mejor que algunas cosas de las Fuerzas Armadas, porque es la descalificación por la descalificación, Sí. la crítica por la crítica, y yo francamente debe ser que me estoy haciendo mayor ya, pero no me apetece esto. Yo creo que hay que vivir en un mundo más positivo, en el que... Es que este es un país, además, que somos tan poco generosos que nadie reconoce una cosa buena. Al revés, todo el mundo está a ver qué te pillan, qué está mal. Y claro, cuando tú ves tuit que nunca hay un elogio, que nunca hay nada positivo, que es siempre, a ver esta señora que ha dicho, a ver cómo me meto con ella. Sí. Así que yo con todo mi respeto, pero Sí, nosotros nos aventuramos en el mundo del rap y al final hemos decidido cambiar de palo. Pero bueno, o por No ejemplo, nos fue especialmente bien. no, ¿Para qué pero vamos a engañarnos? volveremos. Ser la oveja negra de la familia. Este es Ser la fácil, oveja ¿no? negra Este de lo la podemos familia. cambiar, ¿no? Por ser el Cárdenas de los presentadores, ¿no? Claro. O ser el Juan Carlos Monedero del rap. Bueno, Y este último, a caballo regalado no le mires el dentado. Este es muy bonito, ¿eh? A mí me encanta.
Bueno, pero este no es malo, ¿no? Es un caballo regalado y lo tienes y pasa a formar parte de... Ya, pero ¿quién le ha preguntado a ese caballo si quiere ser regalado? También es verdad. ¿No? También Yo es propongo, verdad. por ejemplo, a coche regalado es porque no puede entrar en el centro de Madrid. ¡Hala! Eso va para Manuela. Eso para Manuela. Ah, la Eso va para Manuela. Espero que le guste el ratoncito. Vamos, le va a encantar Luna. y a Luna le va a encantar todavía más, con estos dientecillos, además, que son Perfecto. buenísimos. ¿eh? Pues muchas gracias, es un placer para vosotros tenerme aquí esta tarde. Richard, gracias. Hasta la próxima. Ministra, regresamos. Estados Unidos hubo un escándalo, espió a sus principales aliados, nos dice que podemos vender y que no podemos vender en virtud de los componentes o de los países con los que tiene buenas o malas relaciones. A menudo nos quiere arrastrar en sus aventuras al margen de Naciones Unidas. ¿Tenemos que pensar en una defensa europea menos vinculada a la OTAN? Bueno, yo creo que en este momento la Unión Europea está precisamente en esa línea, ¿no? Es decir, cada vez están de alguna manera favoreciendo más las operaciones militares de defensa, siempre de defensa o de persuasión, en el ámbito de la Unión Europea. Porque es verdad que no debería ser así, pero el mundo actual está sujeto a muchas amenazas. Y ahí está el terrorismo, ahí están las amenazas convencionales y las no convencionales, todo lo que estamos viviendo hoy de ciberseguridad, el espacio, las redes. Por tanto, es necesario que haya políticas de defensa. Las políticas de defensa lo que hacen es defender nuestros derechos y libertades. Y yo sí que creo, y España en este momento, juntamente con Francia y Alemania, están liderando de alguna manera proyectos de defensa para garantizar siempre nuestras seguridades y nuestras libertades. Tenemos quizá a lo mejor un tic de identificar siempre defensa con guerra. Y la defensa hay que identificarla con paz. Hay que identificarla con defensa de derechos, con defensa de libertades, y es verdad que en ese mundo yo creo que Europa tiene un papel importante que jugar. Que a lo mejor tiene menos que ver con tanques y con aviones y tiene más que ver con ciberseguridad. Claro, porque yo esta mañana he estado visitando precisamente un centro de ciberdefensa de las Fuerzas Armadas y lo decíamos, ¿no? Estamos acostumbrados a las amenazas convencionales, ¿no? A las amenazas convencionales, de la guerra convencional, de los tanques, de las invasiones. Pero desgraciadamente el futuro pasa por otro tipo de amenazas. Hoy están las amenazas nucleares, las amenazas bacteriológicas, están el ciberespacio, la ciberseguridad, la ciberdefensa, las amenazas híbridas. Es decir, hoy cualquiera puede ser envenenado en un momento determinado, ¿no? Y ante eso quizá estamos mucho más desprotegidos. Es decir, el que haya un tanque, el que haya el avión más sofisticado, quizás es más fácil. Pero, y luego las fake news. Las fake news, porque claro, una fake news puede destrozar a una persona desde todos los puntos de vista. Es decir, cuando se crea sobre una persona una determinada mentira, vamos a llamarlo coloquialmente como es, eso también es un destrozo humano que también se hace a determinados colectivos, a determinados países, etcétera, ¿no? Entonces, ya digo, vivimos una serie de amenazas no convencionales, bacteriológicas, nucleares, del ciberespacio, que son muy peligrosas. Ministra, he escuchado en la COPE un tipo diciendo que es que los españoles cada X tiempo necesitamos un escarmiento como en el 36 y que España ahora mismo necesita otra vez un escarmiento. ¿Me he quedado de piedra? Y los periodistas como riendo la gracia. Yo creo que son gracias y no sé quién habrá sido. Bueno, pues... Y mire, yo soy muy respetuosa con las opiniones de todo el mundo, pero creo que hay cosas con las que en ningún caso se puede hacer bromas. Igual que yo lo decía el otro día respecto de Torra, creo que alguien que está alentando la violencia de alguna manera no puede ser responsable político. Creo que en el mundo de la comunicación hay determinados mensajes como ese que usted me dice que yo no he oído, que no son aceptables. Usted vivió y se formó profesionalmente en Cataluña y conoce la realidad catalana. La judicialización de la política no parece que solvente grandes cosas en Cataluña. Mire, yo siempre he dicho, no solamente en Cataluña, que las cuestiones políticas deben resolverse políticamente. La justicia tiene otros parámetros y otras líneas de actuación. Y por lo tanto, evidentemente, si se cometen hechos delictivos, la justicia tiene que funcionar. Pero yo creo profundamente que las cuestiones políticas se tienen que resolver políticamente. El PSOE ya apoyó al PP en una ocasión para aplicar el 155 en una interpretación que a algunos nos pareció que sobrepasaba, ¿no?, lo que había querido hacer el constituyente, y no parece que haya solventado nada. Hay algunos que están planteando otra vez el 155 incluso agravado. Mire, lo vimos en el debate de ayer. Ayer en el debate que hubo sobre Cataluña estaba claro que el Partido Popular y que Ciudadanos lo que están queriendo es tensionar al máximo la situación con una finalidad claramente electoral.
Y a mí me parece que su momento, Cataluña está viviendo un momento difícil, yo no lo puedo negar. Es decir, yo he vivido toda mi vida en Cataluña. Yo he sido presidente de una audiencia provincial, el máximo órgano judicial, o en el ámbito de la jurisdicción penal. Bueno, hay otro superior, pero en Cataluña. Yo nací en León, me fui a vivir a Cataluña. Cataluña y catalanes éramos todos los que vivíamos y trabajábamos en Cataluña. Nunca ha habido esa situación de conflicto. Y mire, yo le diré más, yo fui una de las 8 magistradas que en aquel momento hice un voto particular pidiendo el procesamiento de Jordi Pujol en el tema de banca catalana. Fíjese si yo estoy implicada en la realidad de Cataluña. No me gusta lo que ve ahora. No me gusta ese clima de enfrentamiento, no me gusta que no haya ese clima de convivencia. Y yo creo que ayer Pedro Sánchez tenía razón cuando decía, ahora, en este momento, el problema no es independencia sí o independencia no, es convivencia sí, convivencia no. Yo no puedo entender que esté el otro día una autopista cortada durante 15 horas y que no se haga nada. Porque creo que la obligación de cualquier responsable político es que los ciudadanos puedan ejercitar sus derechos. Y su derecho es poder transitar en una vía pública. Cuestión distinta es que, evidentemente, en Cataluña hay una situación que viene de años, de muchísimos años, y que ahí es el momento, la política está siempre para solucionar problemas, es el momento de la altura de miras, es el momento de sentarse a negociar. Este es un país que es saber quién da el puñetazo más fuerte, ¿no? Hay que sentarse, hay que buscar diálogo, hay escenarios de diálogo, pero al mismo tiempo hay que cumplir el ordenamiento jurídico, porque esas son las normas que nos hemos dado precisamente para poder vivir en paz, en libertad y en convivencia. Estamos terminando ya. Cada vez que en España ha emergido la democracia, ha emergido la plurinacionalidad. Revolución Gloriosa del 68, Primera República, expulsión de los Borbones, emerge la plurinacionalidad con incluso primeros ministros catalanes. 1931 se recupera la democracia, emerge otra vez la plurinacionalidad. Muere el dictador, traemos la democracia de nuevo y otra vez emerge la plurinacionalidad. El PSOE se ha olvidado de que en el discurso de Sánchez, ¿no?, cuando gana la Secretaría General, la idea de la plurinacionalidad era una de las ideas esenciales vinculada a la democracia. Yo no creo que él se haya olvidado, porque hay una realidad, que España es un país diverso, pero esa diversidad yo creo que enriquece. Es decir, yo creo que España es un país muy privilegiado en el sentido de que tiene diversidad de lenguas, que tiene diversidad de antecedentes históricos, y eso es algo que suma, no es algo que separa, es algo que divida. Yo creo que en este momento el Partido Socialista y Pedro Sánchez está en un momento políticamente que no es fácil, pero en un momento de mucha firmeza en pedir escenarios políticos, escenarios de diálogo, pero al mismo tiempo hay algo que es clave: hay que respetar las normas de convivencia, las normas democráticas, y luego democráticamente tratar de cambiar, si entendemos que el marco legal no es suficiente, cambiarlo, pero siempre con respeto a las normas de convivencia. La moción de censura parecía abrir, ¿no?, un escenario de diálogos imposibles, pero parece que se está rompiendo otra vez esa posibilidad. Yo espero que la gente deje a un lado intereses partidistas. Yo creo que en este momento, lo hablábamos antes, usted me hablaba de militares que cobran 900 euros, yo le hablo de jóvenes que no encuentran trabajo, de dependientes que no llegan, que no tienen ni siquiera para poder hacer frente a la dependencia, parados de larga duración. Hace falta que en esta legislatura podamos hacer políticas sociales. Esa es la prioridad. Mire, un país que ha habido una crisis económica, un país en el que hemos rescatado a los bancos y que sin embargo las clases medias, las clases trabajadoras estén sufriendo todavía las consecuencias de la crisis económica, es un país que debería hacer que todos priorizáramos las políticas sociales. Por eso no puedo entender que partidos que se denominan progresistas o que hablan de políticas de progreso por una finalidad puramente electoral o de otros tipo, no sean capaces de apoyar unos presupuestos que van a priorizar en todo caso las políticas sociales de aquellos que más lo necesitan: los pensionistas, los parados, los dependientes, los jóvenes. ¿Vamos a elecciones en marzo? Yo espero que no. Yo soy una firme partidaria, en todo caso es una decisión que le corresponde al presidente del Gobierno, pero creo que hay mucho que hacer en ese clave de políticas sociales, de alguna manera
reequilibrar esas desigualdades que hay, y sí que sería el momento de esa política constructiva, de esa política que olvida intereses partidistas y que piensa en los ciudadanos. Yo a veces entiendo cuando hay ese desapego a los políticos, cuando el ciudadano de la calle ve al político que solamente está haciendo cálculo electoral, pensando en cuántos escaños va a tener, y se olvida de que no llega a final de mes, se obliga de su pariente que está en la dependencia, sobre todo las mujeres, que son las que tienen... Yo he tenido que vivir en mi ámbito familiar, una madre con dependencia, y yo era una privilegiada porque podíamos ayudarla, pero cuántas mujeres que nos están viendo ahora están cuidando a sus hijos, a sus nietos y a sus padres. Bueno, generosidad en los políticos y que piensen en los ciudadanos. Yo ayer saqué la bandera de los 900 euros. Ministra, me hubiera encantado hablar de las contradicciones de la política, de los derechos humanos, la venta de armas, el Aquarius sí, después devoluciones en caliente, valores republicanos sin abolir la monarquía, es decir, de esas cosas de la política real que nos reclaman, si tuviéramos más tiempo, ¿no? Grandes reflexiones, porque yo sigo pensando que derecha e izquierda ya no significan lo que significaban, pero siguen orientándonos. Siguen orientando, ¿dónde estamos? Siguen orientando, porque el poner en valor determinados principios, los que ponemos unos y hay otros que ponen otros. Yo pongo la igualdad, pongo una redistribución de las riquezas y ponemos el feminismo, ponemos estar con los que lo pasan peor. Hay otros que prefieren estar con los bancos y con sus cosas y demás. Ministra, muchísimas gracias. Prometí al comienzo que usted no es indiferente porque entiende que lo contrario del odio no es el amor, sino que es precisamente la indiferencia, y su compromiso, bueno, pues Sin me duda. encanta que haya traído aquí ese compromiso que también abre esperanzas, ¿no? Y además el no parar nunca. No se puede hacer todo, porque hay quien siempre te está criticando, pero lo importante es tener la convicción de que hay que seguir haciendo cosas, que queda mucho por hacer, que se cometen errores, pero que hay que seguir. Ministra, muchísimas gracias por estar aquí en La Frontera. Vosotros, desobedientes, os dejo con nuestro espacio de compromiso feminista, que cada vez hace más falta. Os dejamos con el tornillo. Hasta la semana que viene, y deseando, ¿no?, que mañana sea en Barcelona un día de paz. Hasta la semana que viene, desobedientes.